El despertador sonó a las 5:30, como todos los días. No porque el protagonista quisiera levantarse temprano, sino porque el día no funcionaba sin el despierto antes que los demás. Se sentó en la cama sin estirarse. El cuerpo ya estaba cansado desde antes. Espalda rígida. Ojos secos. El tipo de cansancio que no se quita durmiendo, solo acumulándose. Vivía en la ciudad, en un departamento pequeño, funcional, sin desorden. No porque fuera ordenado, sino porque no tenía tiempo para desordenar nada. Se duchó rápido, café negro, camisa planchada la noche anterior. Mientras se ataba los zapatos, revisó el teléfono. Mensajes sin responder. Llamadas perdidas. Recordatorios. Nada urgente para él. Todo urgente para otros. En el transporte público, se dio el asiento sin pensarlo. Más por reflejo que por amabilidad. Se quedó de pie, sosteniéndose como pudo mientras el vagón avanzaba a tirones. Miró por la ventana. La ciudad despertaba con prisa, como si todos llegaran tarde a algo que no podían permitirse perder. En el trabajo, el día fue una sucesión de problemas ajenos. Un compañero que no sabía qué hacer. Un cliente que exigía soluciones inmediatas. Un jefe que daba órdenes sin mirar a nadie a los ojos. Él resolvía. Ajustaba. Corregía. Se quedaba después de horas sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie lo notara. Cuando alguien decía gracias, sonaba automático. Cuando no lo decían, tampoco importaba. O eso se repetía. A la hora de comer, bajó a una cafetería pequeña, siempre la misma. Mientras esperaba su pedido, vio a una mujer discutir por teléfono, conteniendo el llanto. Él no miró mucho. Nunca miraba mucho. Mirar demasiado significaba involucrarse. Pagó su café, y también el de ella, sin decir nada. No fue un gesto heroico. Fue casi mecánico. Al salir, alguien lo observó desde la acera de enfrente. Un hombre mayor, abrigo sencillo, postura recta. No lo miró fijamente. Solo lo suficiente para notar cómo caminaba, rápido, decidido, como si siempre tuviera que llegar a algún lugar antes que el resto. El protagonista no se dio cuenta. Por la noche, el cansancio volvió a instalarse en los hombros. Pasó por la casa de un familiar para arreglar algo rápido que terminó llevándole una hora. Dijo que no pasaba nada. Dijo que estaba bien. Siempre estaba bien. Cuando finalmente regresó a su departamento, dejó las llaves en el mismo lugar de siempre y se sentó en el sillón sin encender la luz. El silencio no lo relajó. Lo dejó solo con sus pensamientos. Pensó, por primera vez en mucho tiempo, que su vida funcionaba. Pero no avanzaba. Que era útil. Que era necesario. Pero que, si desaparecía un día, todo seguiría igual después de unos ajustes. Desde la calle, abajo, alguien volvió a mirarlo. Esta vez desde el interior de un auto estacionado. No con curiosidad. Con atención. Como quien confirma algo que ya sospechaba. El protagonista cerró los ojos unos segundos. Mañana sería otro día igual. No sabía que alguien había empezado a observarlo. No sabía que su forma de vivir ya había sido notada. Y no sabía que, muy pronto, alguien iba a ponerle una pregunta encima que no se responde con trabajo ni esfuerzo. El protagonista no pensó más en el cansancio al día siguiente. No porque hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a funcionar encima de él. Eso era lo que hacía, seguir. Ese jueves salió del trabajo más tarde de lo habitual. Un problema que no era suyo terminó siéndolo. Como casi siempre. Caminó varias cuadras antes de darse cuenta de que le dolía la cabeza. No fuerte. Persistente. Como un aviso. Decidió entrar a una clínica pequeña de atención inmediata. Nada grave.
Solo quería algo para poder dormir. La sala de espera estaba casi vacía. Un televisor encendido sin sonido. 2 personas mirando el celular. Él se sentó, apoyó los codos en las rodillas y cerró los ojos. ¿Nombre? Lo dijo una voz tranquila, sin apuro. Levantó la vista. El médico no llevaba bata blanca, solo una camisa clara y un suéter oscuro. No parecía cansado. Tampoco especialmente amable. Lo observaba como se observa a alguien cuando se quiere entender algo, no cuando se quiere atender rápido. Pasaron al consultorio. El chequeo fue básico. Presión, preguntas simples, rutina. El médico anotó algo, luego dejó el bolígrafo a un lado. No tienes nada grave, dijo. Pero llevas tiempo funcionando en reserva. El protagonista sonrió con cansancio. No era la primera vez que alguien se lo decía. Eso nos pasa a muchos. El médico negó apenas con la cabeza. No a todos igual. Hubo un silencio breve. Incómodo. El médico no miraba la pantalla. Lo miraba a él. ¿Siempre ayudas cuando alguien te lo pide? La pregunta lo tomó por sorpresa. Supongo que sí, respondió. Sí puedo. ¿Incluso cuando no puedes? No contestó enseguida. Porque la respuesta era obvia y no quería decirla en voz alta. El médico se levantó, fue hasta la ventana y miró la calle unos segundos antes de hablar otra vez. Te he visto varios días, dijo sin rodeos. No aquí. Afuera. En la ciudad. El protagonista frunció el ceño. ¿Cómo? No te preocupes, continuó el médico. No es ilegal observar a alguien en lugares públicos. Lo que me llamó la atención fue que siempre eras el que resolvía. El que cedía. El que se quedaba más tiempo. El ambiente cambió. No era amenaza. Era precisión. No suelo decir esto, añadió, pero hay personas que viven para sostener el equilibrio de otros. Y cuando el equilibrio falla, nadie la sostiene a ellas. El protagonista se removió en la silla. No sabía qué responder. No porque el médico estuviera equivocado, sino porque no lo estaba. El médico tomó una tarjeta del escritorio y la deslizó lentamente hacia él. No te estoy ofreciendo nada, dijo. Todavía. Entonces, ¿qué es esto? Una conversación pendiente, respondió. Para cuando te preguntes si todo este esfuerzo sirve para algo más que sobrevivir. El protagonista tomó la tarjeta. No decía doctor. Solo un nombre y un número. Si decides llamarme, continuó el médico, no será porque estés mal. Será porque te cansaste de vivir siempre al límite, sin saber para qué. Se levantó. El chequeo había terminado. Cuando salió de la clínica, la noche estaba más fría. Caminó varias cuadras sin sacar la tarjeta del bolsillo. Intentó convencerse de que había sido una conversación rara, nada más. Pero mientras avanzaba entre la gente, una idea empezó a tomar forma, lenta y molesta. Ese hombre no le había ofrecido una solución. Le había señalado un problema que no se arregla descansando. Y eso, sin saber por qué, lo inquietó más que cualquier diagnóstico. El protagonista tardó 3 días en llamar. No porque no quisiera. Porque sabía que, en cuanto lo hiciera, algo iba a cambiar. Y cambiar, incluso para bien, también cansa. Llamó una noche, desde su departamento, con las luces apagadas. El médico contestó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. No hablaron mucho. Quedaron de verse en un lugar neutral. Nada clandestino. Nada dramático. Un consultorio que no figuraba en ningún letrero, dentro de un edificio antiguo, todavía en uso. El médico lo recibió sin apuro. No pensé que llamarías tan pronto, dijo. Yo tampoco. Se sentaron frente a frente.
No hubo charla previa. El médico fue directo. No tengo pruebas, empezó. Solo relatos. Gente que ya no está, gente que no quiso seguir hablando, gente que desapareció de los registros normales. El protagonista lo escuchaba en silencio. Dicen que hay una forma de acceder al 100% del cerebro, continuó. No como talento. Como estado. Total. Real. Sacó un pequeño estuche del cajón. Lo apoyó sobre la mesa, sin abrirlo todavía. No sé si es verdad, añadió. Por eso no lo he probado. Abrió el estuche. Dentro había 2 pastillas. Una amarilla. Una roja. Si esto funciona como dicen, explicó, la amarilla te permite usar el 100% del cerebro, por tiempo limitado. Horas. Tal vez un día. Luego todo vuelve a la normalidad. Sin daño permanente. El protagonista miró la pastilla amarilla. Parecía común. Demasiado común para algo así. ¿Y la otra? Preguntó. El médico tardó un segundo más en responder. La roja no se apaga, dijo. Mantiene ese estado de forma permanente. Pero el cuerpo no está hecho para sostenerlo. Empieza a fallar. Primero poco. Luego más. Hasta que no puede seguir. ¿Muerte? Preguntó el protagonista. Probable, respondió el médico, sin dramatizar. No inmediata. No clara. Pero sí inevitable. Cerró el estuche. No te estoy pidiendo que tomes nada, añadió. Ni hoy. Ni nunca. Solo necesitaba que alguien entendiera exactamente lo que implica. El protagonista apoyó los codos en la mesa. Sentía el peso de la conversación en el pecho. ¿Y por qué yo? El médico lo miró fijo. Porque te he visto vivir como si ya estuvieras sacrificándote, respondió. Solo que sin elegirlo. Hubo un silencio largo. El médico empujó el estuche apenas unos centímetros hacia él. No más. La amarilla te da tiempo. La roja te da capacidad. Ninguna te da respuestas. Se levantó. Si decides no volver, esto se queda aquí, dijo. Si vuelves, será porque ya hiciste la pregunta correcta. El protagonista salió del edificio con la sensación de que la ciudad se había vuelto más ruidosa. Más caótica. Más lenta. Como si, de pronto, viera todo con mayor claridad, sin haber tomado nada. Y entonces llegó el momento clave. Si fueras tú, ¿qué elegirías? Poder total por tiempo limitado, sin destruirte. Círculo rojo grande, poder permanente, aunque te cueste la vida. Déjalo en los comentarios. El protagonista guardó la tarjeta del médico en la cartera. No había tomado ninguna pastilla. Pero ya no podía fingir que no sabía. El protagonista no volvió a llamar al médico. No porque hubiera decidido algo, sino porque no hacerlo le parecía, por primera vez, una decisión en sí misma. Guardó la tarjeta en el cajón donde dejaba las cosas que no quería pensar demasiado, documentos viejos, llaves que ya no usaba, recuerdos que no sabía si tirar. La vida siguió. O eso intentó. En el trabajo, el ritmo se volvió más exigente. Un error ajeno, una mala decisión de último momento, un plazo imposible. Él hizo lo que siempre hacía, quedarse más tiempo, asumir más carga, resolver lo que otros no podían. Pero esa vez algo cambió. Mientras corregía un problema que no le correspondía, pensó, sin querer, en la pastilla amarilla. En lo rápido que podría haberlo resuelto. En lo distinto que habría sido todo si, solo por unas horas, hubiera tenido esa claridad absoluta. La idea no lo abandonó. Días después, ocurrió algo peor. Un familiar lo llamó de urgencia. No era una tragedia, pero sí una situación que necesitaba cabeza fría,
decisiones rápidas, alguien que supiera exactamente qué hacer. Él fue. Ayudó como pudo. Llegó tarde. Dudó. Se equivocó en detalles pequeños, pero costosos. Nada irreparable. Nada que aparezca en las noticias. Solo una de esas situaciones que dejan una frase flotando en el aire. Si hubiéramos actuado antes. Esa noche no durmió. No por culpa. Por lucidez tardía. Entendió algo incómodo, no había hecho nada mal, pero tampoco había hecho todo lo que podría haber hecho. Y eso, de alguna manera, pesaba más. El médico lo llamó 2 días después. No es para insistir, dijo. Solo quería saber si estabas bien. Lo estoy, respondió el protagonista. Hubo una pausa. Eso no fue lo que pregunté. Se encontraron una vez más. Sin estuche. Sin pastillas a la vista. Solo conversación. No elegir te mantiene a salvo, dijo el médico. Pero también mantiene al mundo exactamente igual. El protagonista no respondió. La mayoría de la gente cree que el dilema es usar o no usar algo así, continuó. No lo es. El verdadero dilema es qué haces cuando sabes que podrías haber hecho más. Esa noche, al volver a casa, el protagonista se detuvo en la calle. Vio una escena mínima, alguien pidiendo ayuda, varias personas pasando de largo, el tiempo corriendo como siempre. Por primera vez, no supo si estaba cansado. O simplemente limitado. Y esa duda fue peor que cualquier agotamiento. Porque ya no podía decir que no sabía. Ni que no tenía opción. El protagonista volvió al consultorio una última vez. No avisó. No llamó antes. El médico estaba solo. No parecía sorprendido. Como si supiera que, tarde o temprano, esa puerta volvería a abrirse. No hablaron de rutina. No hablaron de síntomas. No hablaron del pasado. El médico sacó el estuche y lo colocó sobre la mesa. No lo abrió. No voy a convencerte de nada, dijo. Tampoco voy a detenerte. El protagonista asintió. Sus manos estaban firmes. No temblaban. No porque estuviera seguro, sino porque ya había aceptado el peso de lo que estaba ahí. La amarilla te dará tiempo, continuó el médico. Podrás pensar mejor. Resolver más. Ayudar más, por un rato. Abrió el estuche. La roja no se detiene, añadió. Te dará todo lo que tienes, hasta que no quede nada. Las 2 pastillas brillaban bajo la luz blanca. Parecían inofensivas. Casi ridículas. Nadie te va a agradecer esto, dijo el médico. Y nadie te va a recordar por lo que podrías haber sido. El protagonista miró las pastillas. Luego miró al médico. ¿Tú qué harías? El médico tardó en responder. Yo, observé, dijo. Y sigo observando. Eso fue lo que elegí. El protagonista tomó el estuche y lo cerró. No dijo nada más. Salió del consultorio y caminó por la ciudad, mezclándose con la gente que volvía a casa, con los que corrían, con los que pedían ayuda, con los que evitaban mirar. Su teléfono vibró. Un mensaje breve. Alguien necesitaba ayuda. Ahora. Se detuvo en la esquina. Abrió el estuche. Por un momento, sostuvo ambas pastillas en la palma de la mano. El ruido de la ciudad siguió igual. Nadie se detuvo. Nadie esperó. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Aceptar un límite, o aceptar el precio? Déjalo en los comentarios. Dale like al video y compártelo si esta historia te dejó pensando.